Hola, hola, buenas noches, querido profesor, queridos compañeros. Es un gusto estar aquí con ustedes aprovechando la magia de la tecnología. Me da mucho gusto poder contarles un poco lo que fue mi investigación en este proceso de aprendizaje animal a través de una experiencia de condicionamiento. Quiero contarles que yo como objetivo me tracé enseñar a una perrita, una Golden Retriever de 18 meses. Me tracé entonces el objetivo de enseñarle dos instrucciones, dos comportamientos, que es el término correcto, para que fueran adquiridos, uno a través de condicionamiento operante y otro a través de condicionamiento clásico. El comportamiento del comportamiento operante era mejorar la comprensión de instrucciones para que ella pudiera ejecutar un comportamiento que ella no conocía. Y el objetivo del condicionamiento clásico era incrementar la capacidad de la perrita para atender un llamado de su dueño, utilizando para este fin un sonido que se iba a condicionar a través de la metodología de Pavlov de condicionamiento clásico. Para contarles brevemente cómo se desarrolló este experimento, quiero contarles que lo primero que hicimos cuando vino la perrita por primera vez a mi casa fue generar un proceso de rapport para que se permitiera que tanto el animal como el propietario se sintieran tranquilos y cómodos dentro del nuevo ambiente, ya que si había algún tipo de estrés o algún tipo de temor, la perrita no iba a atender a las instrucciones que se pretendía que ella aprendiera. Entonces, cuando comenzamos con el proceso de experimentación, decidimos comenzar por el condicionamiento operante. Y la conducta que elegimos fue que hiciera un giro de 360 grados sobre su propio eje, su cuerpecito. Y lo que hicimos fue utilizar el moldeamiento para hacer aproximaciones sucesivas. Entonces se deconstruyó el giro de 360 grados en microcomportamientos que fueran acercando a la perrita a el comportamiento del giro completo que me interesaba y por el cual estuvimos interactuando en las distintas sesiones donde nos encontramos. Lo primero que me di cuenta es que era muy importante que el reforzador fuera atractivo para ella, y en el proceso de la experimentación me di cuenta que el primer alimento que se escogió no era atractivo, entonces no había mucha emoción para ella. Se tuvo que cambiar a otro reforzador y se comienza entonces con el procedimiento con un reforzador adicional que era una pelota, y esto me permitió centrar la atención del animal para que ella estuviera más estimulada y fuera haciendo los microcomportamientos. Lo primero era sentarse, luego dar una media vuelta de 40, 60, 80 grados hasta que se pudo llegar hasta los 360 grados que se necesitaban. A medida de que se iba desarrollando, se fue haciendo condicionamiento afectivo y condicionamiento social para que ella sintiera más estímulo. Bueno, lo segundo era hacer que ella atendiera un llamado que era un silbido. Y lo primero que revisé con el propietario era si ella ya lo hacía con el propietario, si ya atendía alguno de estos comandos, y no, para nada, no existía. Entonces, en esto una anécdota es que yo no sé silbar y pasé de ser la de condicionar al perrito directamente a dirigir el proceso para que mi esposo me ayudara, que era el que podía silbar. Entonces, el proceso de dirección que yo iba ejecutando, le dije que por favor hiciera un silbido de una manera única y le diera el alimento, silbara y le diera el alimento, silbara y le diera el alimento. Luego que silbara y se alejara un paso del animal, luego 2 pasos, luego 3 pasos, se silbaba, se daba el alimento, se silbaba, se daba el alimento. Y finalmente
lo que se logró es que el animal cada vez que asoció que cada vez que se silbara ella tenía que buscar entonces el alimento. Fíjense cómo a través entonces de este proceso se logró a través de un estímulo neutro se fuera como mimetizando para lograr una propuesta, una respuesta incondicionada que fuera asociar el silbido con la conducta de comer. Y ella se iba acercando hasta donde estaba mi esposo silbando. Fue muy emocionante porque en el último ensayo donde pudimos compartir con el animal, mi esposo se escondía, silbaba y el animalito atendía al silbido porque lo buscaba. Es decir, ella lo acuñó muy bien y se había condicionado totalmente. Tengo muchas conclusiones para esta investigación, más que las que pudiera decir en este video, en el corto tiempo de este video, pero voy a tratar de resumir. Y una de las más interesantes es que creo que aunque existen fronteras conceptuales bien claras entre el condicionamiento clásico y el operante, creo que hay unos puntos de congruencia muy interesantes, porque aunque el condicionamiento clásico tiene que ver con el aprendizaje por la asociación y estímulo, mientras que el operante se vincula con las consecuencias de un comportamiento y ayuda a predecir si el individuo lo va a predecir en el futuro o no, resulta que cuando se da una orden para experimentar, como la perrita lo estaba haciendo, en cierta medida esa orden tiene mucha similaridad con el sonido del silbido. Es decir, que el condicionamiento operante, cuando se le agrega una instrucción, deja de ser un condicionamiento basado en una fórmula de comportamiento y reforzador o reforzamiento castigo en el caso de otra aplicación, para convertirse en una fórmula de estímulo, comportamiento, reforzador. Y si ustedes se fijan, al agregar un estímulo comienza a tener cierto nivel de vinculación conceptual con el principio de condicionamiento clásico. No estoy diciendo que son iguales, lo que estoy diciendo es, fíjense cómo se va generando complementariedad entre ambos conceptos, y esto es una de las cosas más importantes que pude observar en esta investigación. Aprendizaje importante. 1. El reforzador tiene que ser suficientemente interesante para el sujeto de investigación, o de lo contrario no se va a lograr el proceso de aprendizaje. 2. Es importante poder lograr hacer una investigación previa acerca del comportamiento o del sujeto con mucho más profundidad, porque como el perro no pertenece, entonces hay que profundizar para poder profundizar en el experimento. Punto 3, punto importante, es fundamental estar concentrados en lo que se está haciendo, porque cualquier distracción del experimentador hace que el perro pierda la atención y busque otro estímulo con el cual entretenerse. Y una de las más importantes es que la precisión de la instrucción es clave, porque en la etología, en el trabajo del aprendizaje animal, no es lo mismo decir da una vuelta que decir gira. Para nosotros eso es un sinónimo, pero para el animal son asociaciones totalmente distintas, por lo que hay que ser total y absolutamente preciso en la instrucción que se da. Además, hay que estar atentos de que haya contingencia en la entrega del reforzador, porque la perrita era extremadamente enérgica y era mucho más difícil, era mucho más fácil que ella perdiera y por último, atención. Alegaría que nosotros debemos estar atentos a que el condicionamiento sea metódico, sea pausado y sea como un proceso muy cuidado para que ese aprendizaje quede
se pueda asir adentro del animal, quede en el comportamiento total de doy las gracias al profesor por esta investigación, de verdad que algo muy valioso y muy enriquecedor. Muchas gracias y buenas noches.